Acaba de llegarme una declaración del comisario Villarejo que deja muy claro que Zapatero irá a prisión por su conexión con el narcoterrorismo de Venezuela, pero también tenemos noticias de ultimísima hora de hoy. Trump está creando una alianza internacional contra Maduro y va a dejar fuera precisamente a quién, a España. ¿Y por qué? Por considerar el gobierno de España un aliado o al menos un tácito cómplice de la narcotiranía, del narcoterrorismo de Maduro. Acompáñame en este vídeo porque, además de comentar estas noticias, vamos a repasar todas las conexiones que ha tenido Zapatero con el narcoterrorismo que podrían precisamente ser el sustento de aquello de lo que ha hablado el comisario Villarejo. Tal vez Estados Unidos esté detrás, no solo de Maduro, sino de muchos cómplices y dentro de ese lote, ¿por qué no? Podrían llegar a perseguir incluso a Zapatero. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo Zapatero con el régimen? Lo vamos a ver en este vídeo. Venga. Así es, aquí lo tenemos. Tenemos el recorte de un podcast donde ha participado el comisario Villarejo. Parece ser que un podcast muy reciente, se le ve en atuendo veraniego. Vamos a ver qué es lo que dijo, porque bueno, es la esencia de este vídeo y luego daremos un poquito más de fundamento, ¿no?, a esta hipótesis de la que habla el comisario Villarejo. Esta sí que es una exclusiva que jamás he dicho en ninguno de los podcasts que he dicho hasta ahora. Cuando yo estaba en prisión, mantuve la presencia y la amistad, la relación con el jefe de los servicios secretos venezolanos, que era Pollo Carvajal. Y este hombre me dijo muchas veces, me dijo, mira, yo tengo mucha información de Podemos, tengo información de la estructura de los narcos, porque allí existe, como sabe, el cártel de los soles, que es el cártel de los militares que en vez de estrella o otros tienen soles, ¿no? Y claro, él era uno de los miembros de ese cártel. Este señor, al final, ha sido extraditado y ha aportado una información nuclear sobre Maduro, sobre la estructura del narcotráfico, sobre el clan de los soles, etcétera, etcétera. Por eso, hace unos días, la flota americana está rodeando Venezuela y por eso Maduro se ha asustado, ha llamado urgentemente, digamos, a que se alisten voluntarios para defender la patria y tal, porque sabe que en muy poco tiempo le van a hacer lo que le hicieron a Carapiña, a Noriega en Panamá, que fue invadir Panamá para pillarlo por narcotraficante y llevárselo preso. Eso va a ocurrir, tengo la sensación, por las fuentes mías de los servicios de inteligencia americanos, que de vez en cuando sigo hablando con ellos. Pero lo más grave no es eso, lo más grave es que la información que tengo, no sé si la puedo contestar o no, es que detrás de él van a detener a Zapatero. Te lo dejo aquí. Detrás de él van a detener a Zapatero. Eso es lo que dice el comisario Villarejo, pero ojo, porque hay elementos que al menos hacen pensar que, de momentos, al menos por una cuestión de inteligencia, España va a estar excluida precisamente de esta coalición que está montando Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico, al que sabemos se han juntado recientemente Francia y Países Bajos, porque Francia y Países Bajos tienen intereses en las Antilas. Las Islas Antilas, hay Antilas que son neerlandesas, de Países Bajos, y otras que son francesas, ¿no? Ya lo hemos tratado esto en otro vídeo pasado, ¿no? Pero también tenemos como prueba que la administración Trump no le tiene ningún aprecio a Zapatero, entre otras cosas por esto que dijo Zapatero hace... Yo cada día espero un tuit de Óscar Puente sobre Trump. ¿Qué le recomendaríamos a Trump? Un día leí a Trump que, presumiendo de que no leía libros, yo creo que podíamos hacer algo positivo por todos, también por él y por el país al que representa, ¿no? Yo creo que sería bueno recomendarle, y podemos hacer una selección, ¿no?, de mandarle las poesías de Antonio Machado, de García Lorca, de Alberti, de Miguel Hernández, y seguramente si lee esas poesías cambiará su visión del mundo. Me preguntan, ¿y qué? Tal vez el que vaya a tener que leer muchos libros porque vaya a tener mucho tiempo inactivo puede ser el mismo Zapatero en alguna prisión de Estados Unidos, según lo que dice el comisario Villarejo. Pero ojo, porque tenemos noticia que van en serio. Estados Unidos excluye a España de la alianza militar contra el narcotráfico de Venezuela. Demasiado espacio le da el ABC a la foto de los reyes cuando la noticia importante es la que está aquí debajo. ¿A qué nivel de irrelevancia política hemos llegado que dentro del marco de la OTAN, los mismos aliados ya no se fían ni siquiera del gobierno de España, de Pedro Sánchez? Estados Unidos excluye a España de la alianza militar contra el narcotráfico de Venezuela. Marco Rubio involucra a Italia, Francia, Reino Unido, México, Canadá para el despliegue en el Caribe contra el cártel de los soles. Washington deja fuera a Moncloa
por la tensa relación que mantienen, por el acercamiento a China y por el vínculo de Zapatero con el régimen de Maduro. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Marco Rubio negocia sumar al despliegue en el Caribe a México, Canadá, Italia, Reino Unido y Francia, según fuente diplomática consultada por el ABC. Me lo titulaba El debate, Estados Unidos deja fuera a España en una coalición internacional contra el cártel de los soles. Y no hay que olvidar lo que dice también, lo que ha dicho la vocera, la ayer, Caroline Leavitt, que fue esto. Lo vamos a escuchar. Welcome. Emily. Thanks, Caroline. I wanted to ask about the 3 U.S. warships that are being sent to Venezuela, and there's 4,000 Marines on board. Are you looking at possibility of boots on the ground there? What I will say with respect to Venezuela, President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. In Maduro, it is the view of this administration, is not a legitimate president. He is a fugitive head of this cartel who has been indicted in the United States for trafficking drugs into the country. And with that, I will leave you all and we will see. Muy clara, Caroline Leavitt, como siempre, va a llevar Donald Trump todos los responsables ante la justicia. Por tanto, veremos si en ese lote entrará también Zapatero. Y tal vez sea este el motivo por el cual deja fuera a España de esta coalición militar en el que van a participar Italia, Canadá, Reino Unido y Francia. Repito, Italia, Canadá, según la Gaceta, Reino Unido y Francia. Así es como también la administración Trump está tratando de canalizar los intereses belicistas, ¿no?, de los países europeos para desviarlos de Ucrania, hacer que los apoyos a Ucrania, que esos países se metan en otro tipo de acciones y que dejen de apoyar o resten recursos que podrían ir mal desviados a la cuestión ucraniana, que está perdida definitivamente. Pero ¿tiene motivos la administración Trump para dejar fuera a España? Y sobre todo, ¿tiene motivos para creer en una alianza, en una complicidad en el crimen de Zapatero con Nicolás Maduro? Bueno, Casto Cando, que es un analista venezolano, hace unos meses realizó un vídeo que vamos a repasar con todas las conexiones que mantuvo Zapatero con el narcorrégimen de Nicolás Maduro, primero con Chávez y después con Maduro. Y la verdad que la cantidad de puntos de conexión y la manera con la que Zapatero ha colaborado hasta el momento con el régimen es escalofriante. Fíjate. Fuentes y reportes que consulté, Zapatero aparentemente está trabajando a la callada, tras bastidores, para un solo objetivo: ayudar a la dictadura de Nicolás Maduro a sortear la peor crisis que le ha tocado enfrentar, fundamentalmente tratando de convencer a los gobiernos y partidos de izquierda de Iberoamérica a darle 6 años más al tirano. ¿Por qué Zapatero invierte tanto esfuerzo y capital político para defender una dictadura inviable, cuya única oferta es la represión y la pobreza generalizada para todos los venezolanos? ¿Cuáles son los intereses que animan al político español convertido en embajador en las sombras de Maduro, representante impectore que cuida de los intereses de la dictadura en Venezuela? Como les quiero explicar en este programa, Zapatero ha obtenido una larga lista de beneficios actuando como el principal operador político de una dictadura sangrienta que nos salpica. Pero no es sino hasta 2015 cuando Zapatero empieza esa cercana relación que lo vinculará al chavismo por la siguiente década. En diciembre participó como acompañante en las elecciones legislativas de Venezuela. En ese entonces se reunió con líderes de la oposición, pero también con Maduro, Vladimir Padrino y Delcy Rodríguez, que era para entonces la canciller del rey. Fue, por cierto, la propia Delcy Rodríguez quien dio la primera señal de que Zapatero no era un simple intermediario político neutral, sino un aliado en toda regla del chavismo. Delcy no solo elogió públicamente a Zapatero, sino que lo distinguió del resto de los observadores internacionales en esas elecciones legislativas, calificándolo de respetuoso y no injerencista. Al año siguiente, en 2016, Zapatero inició su labor como mediador en la crisis política venezolana. En mayo de ese año llegó a Caracas desde Santo Domingo en un viaje sorpresa para asistir a un evento de la organización prochavista UNASUR, presidida por el expresidente colombiano, sancionado por Estados Unidos, Ernesto Samper. Entenderás que a la administración Trump y Estados Unidos no le guste Zapatero, ¿no? Inicialmente, la participación de Zapatero tenía el objetivo de sumarse a una comisión de la verdad designada por Maduro para investigar la violencia de las protestas opositoras en 2014, que produjeron más de 40 muertos a manos de los cuerpos represivos del régimen. Ese viaje fue el primero de 5 visitas que realizó a Venezuela solo en 2016, en la que sostuvo varios encuentros privados con Maduro y Delcy Rodríguez. Fue el inicio de una relación de mutuo provecho que marcó un giro notable de Zapatero en sus simpatías por el régimen.
Un año después, en 2017, cuando la crisis venezolana alcanzaba su punto más álgido, con una nueva ola de protestas que dejaron más de 150 muertos, Zapatero lanzó una campaña para relativizar la violencia causada por los colectivos armados y cuerpos represivos del régimen de Maduro. En 2017 le dio un espaldarazo público a la Asamblea Constituyente convocada ilegalmente por el régimen ese año, pese a la condena de más de 40 países en el mundo. En septiembre jugó un papel para promover el diálogo entre Maduro y la oposición en República Dominicana, un intento que todos sabemos terminó en el fracaso. Zapatero volvió a Venezuela como observador de las elecciones convocadas por Maduro en 2018. Nuevamente convalidó los resultados que favorecieron al dictador, pese a las denuncias de la propia empresa que organizó los comicios, Smartmatic, de que el régimen había fabricado más de 1 millón de votos en una abierta exhibición de fraude electoral. En esos momentos, ya los venezolanos veían a Zapatero como un interlocutor del chavismo. El rechazo a la figura del expresidente Fayol fue tal que durante una visita a Chacao, en el este de Caracas, Zapatero fue abucheado a la salida de un centro electoral cuando cumplía su función como observador. En 2018 comenzaron a hacerse públicas las primeras revelaciones de que el trabajo de Zapatero como embajador del chavismo estaba siendo recompensado con jugosos contratos petroleros de PDVSA. El expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, acusado él mismo de corrupción, reveló desde su exilio europeo que Zapatero había obtenido multimillonarios contratos petroleros para favorecer al empresario español Alberto Cortina, principal accionista del grupo ACS, uno de los principales grupos industriales de Europa. No por casualidad, el contrato gestionado por Zapatero produjo la creación de una empresa mixta entre Cortina y PDVSA, que se llamó Petrosur. Maduro aprobó el contrato en Consejo de Ministros sin que hubiese un proceso de licitación que es obligatorio según las leyes venezolanas. Ya para 2019, Zapatero había visitado Venezuela entre viajes públicos y secretos unas 37 veces, un verdadero récord para un expresidente del gobierno español. Una de estas visitas privadas se produjo en marzo de 2019, sobre el cual no se dio información pública. Como era de esperarse, la visita alimentó versiones sobre los intereses económicos detrás del notable interés de Zapatero por la situación política en Venezuela. En 2020, la agenda de Zapatero en Venezuela se mantuvo en secreto, ya que en al menos una ocasión viajó en calidad de ciudadano particular. Pero posteriormente se conoció que en uno de esos viajes sostuvo encuentros privados con Delcy Rodríguez, pocos días después de la polémica del llamado Delcy Gate, un escándalo provocado por la llegada ilegal de Delcy Rodríguez al aeropuerto de Barajas en Madrid para sostener encuentros con el ministro de Transporte español, José Luis Ábalos, pese a la existencia de sanciones europeas que prohibían el ingreso de Delcy a territorio europeo. Investigaciones posteriores revelaron que Delcy aprovechó la visita a Barajas para introducir como valija diplomática un cargamento de 40 maletas negras presuntamente repletas de oro, el llamado oro de sangre, con el objetivo de lavar los lingotes en el mercado europeo. A fines de 2020, Zapatero viajó a Caracas para apoyar otras cuestionadas elecciones legislativas venezolanas y se pronunció públicamente en el canal chavista BTV a favor de suspender las sanciones de Europa y Estados Unidos contra Maduro. Pero lo más impactante de ese momento quizá fue la revelación realizada de forma inesperada por su amiga, la ex senadora colombiana ya fallecida, Piedad Córdoba, sobre la discusión con Zapatero de una supuesta mina de oro que Maduro le habría otorgado. Se lo dije a Rodríguez Zapatero, yo no entiendo esto. Y me dijo, a todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos y lo que no nos llega por lo nacional, nos llega por acá. Y yo le dije, ¿cómo así? No, sí, claro. Por ejemplo, acabamos de comprar implementos para minería en China y estamos explotando. Zapatero respondió diciendo que se trataba de un señalamiento surrealista. Pero unos meses más tarde, en octubre de 2021, el propio ex jefe de la inteligencia chavista, Hugo El Pollo Carvajal, denunció ante la Audiencia Nacional de España que el expresidente Zapatero era propietario de una mina de oro en Venezuela y que ha tenido muchos negocios con el régimen. Según fuentes, El Pollo Carvajal entregó las pruebas de sus afirmaciones contra Zapatero a los fiscales de Nueva York que lo investigaban, luego de ser extraditado desde España a mediados de 2023. Y otra vez aparece El Pollo Carvajal, que cierra el círculo que abrimos a principio de video con Zapatero y el comisario Villarejo. Fíjate cómo todo parece encajar. Pero es más, ¿qué opinan las víctimas de Nicolás Maduro, del chavismo, y víctimas también de las artimañas de Zapatero en Venezuela? Hubo represión, hubo coacción, hubo amenaza de estos tres personajes: Zapatero,
Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, que al final Zapatero pasó de ser, en teoría, mediador a ser simplemente un gestor de los intereses de Maduro. Zapatero te amenazó. ¿Cómo? ¿Qué te dijo? Mira, en la medida en que se fueron retirando durante los últimos meses, el embajador, el canciller de Chile, a quien lo humillaron, por ejemplo, Jorge Rodríguez, llegó a decir en una plenaria, este es un viejo de mierda, al canciller de Chile. Delante del canciller. Delante del canciller, además que era socialista. Por ejemplo, llegó a decir, esos hijos de puta de la Unión Europea más nunca van a volver a Venezuela como observadores internacionales, y estaba Zapatero, que de alguna manera representaba a España y Europa. Entonces, es un juego de una agresividad brutal, que cuando se van a retirar ya durante la siguiente semana los cancilleres y todo el mundo, nos fuimos quedando totalmente atrapados con Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Zapatero. Y cuando yo me negué a firmar, fueron 3 días de una enorme presión, donde era, vas a ir preso, vamos a ir contra tu familia. Zapatero particularmente decía, tú no has visto mi peor cara. Si ustedes no firman, ustedes van a ver lo que les va a pasar. ¿Por qué? Porque para ellos era fundamental que se lograra ese acuerdo y legitimar a Maduro en el 2018. Julio Borges afirmando que Zapatero le extorsionó, tal como algunos afirman que pudo ser lo mismo con Edmundo González Urrutia, el ganador de las últimas elecciones. Hasta María Corina Machado decía esto de Zapatero. Y desde luego que esos días yo estaba en contacto con Edmundo. Me informó de su decisión pocas horas antes. Yo al principio le dije que esta era una operación del régimen. Cuando entendí todas las implicaciones y lo que le habían hecho, bueno, me escandalicé. Yo no podía creer que eso estuviera pasando con esas personas involucradas. Y bueno, y entendí rápidamente que lo mejor era que él pudiera estar a salvo. Bueno, el propio señor Rodríguez Zapatero reconoció que él estuvo involucrado, desde luego que yo lo sabía, lo hablamos Edmundo y yo, y es un hombre que no es verdad que salvó al mundo. Él vino a ser parte, o él operó como parte de una maniobra del régimen en contra de los venezolanos. Y esto es gravísimo, porque este es el tipo de operaciones que utilizan con los presos políticos. María Corina Machado, la líder opositora que ganó las elecciones con Edmundo González, que lleva más de un año prácticamente en clandestinidad, perseguida por el régimen. Decía esto de Zapatero. Pero ojo, porque la relación de María Corina Machado con Zapatero es de hace mucho tiempo, de esa injerencia de Zapatero haciendo los servicios del chavismo. Esta era María Corina Machado en 2022 diciendo esto de Zapatero. La presencia en Venezuela de un señor como Zapatero, obviamente, es una alerta, no puede pasar bajo la mesa, uno de los artífices de mantener el status quo, uno de los grandes operadores del régimen durante años para lavarle la cara a Nicolás Maduro. Y bueno, basta con ver con quién se reúne aquí el señor Zapatero para saber quién es quién. Ahora, yo sí creo que el mundo con ese tipo de personajes ya no come cuento, y tampoco le es muy útil a Maduro. Ahora se están buscando uno que sean un poco más totables hasta que también se evidencie su verdadera naturaleza. Pero con este señor está clarísimo. Y además la Asamblea Nacional de Venezuela lo declaró persona non grata, y te aseguro que no se atreve a poner un pie fuera del entorno protegido de Miraflores y los cómplices de Miraflores, algo más o menos parecido a lo que le pasa a Maduro. María Corina Machado cuando podía hablar todavía en 2022, antes de la represión. Y estas son todas las conexiones entre Zapatero y el régimen narcoterrorista de Maduro, que no son pocas, y también las conexiones con la justicia de Estados Unidos, que podría estar detrás de Zapatero, y quién sabe, si cae Maduro, a lo mejor también Zapatero podría ir preso, podría ser llamado a declarar ante la justicia americana, podría haber una orden internacional, en fin, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué opinas? Son todas especulaciones, son muchas piezas, que van juntándose. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir el aviso en el momento en el que publico este vídeo, porque seguiremos informando, seguiremos recopilando información y sobre todo, esta es una serie que no ha terminado todavía, así que si quieres saber cómo va a terminar, te recomiendo suscribirte a este canal, darle me gusta, compartirlo y nos veremos en el próximo vídeo. Chao.